Buenas noches amigos de Recordando Notas Musicales. Nuevamente para mí es un placer saludarlos y estar en este capítulo que es uno de los capítulos más interesantes que podamos encontrar porque es un reencuentro de amigos, de compañeros, de compadres y de verdad es un agasajo tener al director del Museo del Actor, mi gran amigo Víctor Sandoval. Buenas noches Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Qué gusto por fin verte por aquí, ya después de tanto tiempo que nos hacemos los difíciles y nos perdemos la pista, pero mira, yo creo que el hecho de seguir con la camiseta puesta y poder seguir hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona y lo que y el desmentir a toda la gente que se ha encargado de por los medios públicos de dar una apariencia que no es, creo que es lo más importante y lo más grato y satisfactorio que puede haber del asunto. Qué gusto, Javier, gracias. Que aparte de ello, déjenme decirles amigos que Víctor y yo somos unos investigadores incansables y estamos buscando la información real y verídica. Es algo que nos ha caracterizado desde el momento en que nos conocimos. En esta saga que se llama El pasado nos volvió a pasar, era para mí importante que él estuviera y sobre todo que nos platicara un poquito qué es el Museo del Actor, cómo nace el Museo del Actor. Mira, básicamente comienza, uy, ya tenemos como 10 años con el asunto. Resulta ser que empiezo por, ya sabes, traumas psicológicos y demás que tiene uno en la vida, empiezo a guardar y empiezo a coleccionar y empiezo a recuperar todo aquello perdido que tenía por los berrinches familiares, ¿no? Tengo un hermano que me rompía mis LPs, que me rompía mis revistas, que me rompía todo mi material. Y cada vez que se peleaba conmigo, que era como 3 veces por semana, entonces llegó el momento en el que lo perdí todo. Empiezo a tener el poder adquisitivo para poder recuperar, para poder ir a meter los mercados de pulga, buscar las revistas, comprar las cosas en oportunidades, y me empiezo a hacer de colecciones, ya no solamente de recuperar lo que había perdido cuando era chavito, sino que empiezo ya a enfocar un poco la colección y empiezo a comprar LPs, comienzo a coleccionar programas de mano de teatro, comienzo a coleccionar pósters que mira, a ver si más o menos pueden ser, mira, literalmente están pegados en mi casa, o sea, por ahí anda justamente mi novia, Nuestra y invitada del día de hoy, a sí, nuestra homenajeada. mira, por ejemplo, esta es una pieza que tengo que arreglar porque ya le está dando el sol. Este es un reportaje de una revista del 79, por ejemplo, que es del diluvio que viene, del primer montaje que se hizo en México del diluvio que viene, que hizo Manolo Fábregas. Y literalmente en esa foto está Héctor Bonilla, Arturo García Tenorio, está Mónica Sánchez Navarro, no está, no está Raquel Olmedo, ni tampoco está Daniela Romo, está otra chica que lo hizo también, que se me va ahorita el nombre. Pero digo, finalmente ha sido mucho de la investigación, mucho del buscar, mucho del informarte, mucho del ir recopilando. Y me acuerdo mucho que justamente en este ejercicio de la recopilación fue donde te encontré, porque me enteré que eras un buen coleccionista y entonces dije, necesito entrevistarme con él para poder hacer equipo. Y hemos estado muy de la mano para poder llevar a cabo las exposiciones que finalmente ya tienen un rato detenidas porque el patrocinio y el presupuesto han estado bastante castigados porque literalmente es un financiamiento que tengo que hacer yo por todo el asunto de derechos de autor. Entonces, el poder exhibir piezas que son parte de una colección y que de repente tienes que cobrar para que la gente pueda ir a verlo, te metes en un rollo enorme con el asunto de derechos de autor porque tienes que estar repartiendo la lana y te tienes que poner de acuerdo con cada persona que lo integra. Entonces, pues digamos que por ahí está detenido el asunto, pero seguimos realizando la investigación, seguimos realizando la recolección y seguimos trabajando al respecto. Les decía, empiezo a juntar piezas, empiezo a ampliar la colección y llega el momento en el que me doy cuenta que tengo muchas piezas y que tengo mucha información al respecto. Entonces digo, la voy a clasificar, la voy a ordenar y voy a tratar de ver qué tanto tengo de cada persona. Y llega el momento en el que me empiezo a meter en la biografía de cada artista, de cada actor. Llegamos con Lupita Sandoval, con Fred Roldán, con Mario Van Martínez, con Rosita Pelayo, literalmente con artistas que empezábamos a tener a la mano para poder realizar esta recolección de información. Y llega el momento en el que la colección comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, y la empezamos a canalizar para poder llevar a cabo una exposición sobre un actor en específico para poder platicar toda su trayectoria. Comenzamos en el 2011 o 2012
empezamos con el museo. La primera exposición que tuvimos fue en el Metro Pino Suárez con Lupita Sandoval. De ahí nos fuimos al Metro División del Norte con Fred Roldán. De ahí pasamos con Rosita Pelayo, que también estuvo en el Metro Juárez justamente. Y pues obviamente que yo no podía dejar de lado a los tres amores de mi vida, no las podía dejar de lado a ninguna de las tres, y pues obviamente que las metí en la colección para poder hablar de ellas, y porque tengo muchísima información de las tres. Entonces pues fue cuando entonces me dediqué a investigar la vida de estas tres mujeres tan gratas y tan queridas por el pueblo mexicano, y es cuando me encuentro con Alejandro Bayardi para poder tener acceso a la colección de Angélica María, que me pueda compartir lo que habían hecho, fotografías, discos, y poder tener una recopilación, aunque fuera en imagen, para poderlo preservar, que finalmente es parte de la idea de la que tiene ya el museo, a pesar de que no tenga piezas físicas, que lo ideal es que tenga las piezas físicas, pero que pueda tener estas imágenes y esta información que nos puede ayudar mucho para poder tener una idea un poco más clara de lo que era, y que la gente se entere de lo que pasó, ¿no? Exacto, y para muchos amigos que viven en Ciudad de México y utilizan el transporte público, si alguno de ustedes vieron alguna exhibición de algún artista en alguna estación del metro, eran lo que realizaba el Museo del Actor, en este caso de Víctor Sandoval. Desgraciadamente los medios no se prestan para que nosotros podamos llevar piezas de colección, porque tampoco está tan segura. Hay cosas que se pueden perder y que a veces no se hacen responsables. También esa es la otra parte. Tanto coleccionar, tanto buscarlas para que el día menos pensado alguien se las lleve y entonces ya no estén. Pero volviendo a nuestra homenajeada del día de hoy, una de las últimas exposiciones que se hicieron de la Eterna Novia de México en el metro por parte del MUDAC o Museo del Actor fue Angélica María, quien estuvo en una pequeña vitrina, por así llamarlo, en la estación del Metro Juárez de la línea 3. Para las personas que viven en Ciudad de México, por supuesto que la han visto y la han visitado. Esta parte en donde fue la exhibición de Angélica María era muy pequeñita y mucha gente no se enteró porque era demasiado pequeña y daba la espalda a la salida de la zona oriente, no, poniente del metro, y entonces mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Platícanos un poco cómo fue llegar a montar esto de Angélica María, la Eterna Novia de México. Mira, finalmente cada exposición tiene su propia emoción y su propia aventura. He de decirte sí que, pues, específicamente con mi suegra, o sea, ha sido un agasajo el poder realizar una exposición sobre ella. Llega a mi vida Angélica María por mi hermana, porque mi hermana es súper fan de la María, y casualmente jamás había podido sacar una foto con ella, y justamente la conozco primero yo, y ya después la llevo con mi hermana para que le sacara la foto cuando ella fue la que me la presentó, ¿no? Y resulta ser que entonces conozco a Bayardi, me comparte parte de su colección. Tengo yo algunas piezas por mi hermana, su colección de discos, algunas fotografías, el programa de mano del teatro, y demás, y empiezo a recolectar, y llego justamente a Juárez, que nos estaban dando en ese momento la oportunidad de montar las exposiciones en el metro, y pues Juárez, pues no hay bronca, ¿no? Me acuerdo que me dieron, híjole, me dieron otra vitrina, me dieron una vez en Pantitlán, me dieron otra vez en División del Norte, en Pino Suárez, me mandaron una en Martín Carrera, creo. Sí. Y andábamos del tingo al tango, y literalmente, como andábamos con nuestros propios recursos, literalmente me lo montaba yo en unas cajas de plástico, y me iba yo a subir y bajar escaleras con un diablito, y a subir y bajar, literal, y a realizar los montajes de las exposiciones. Con la María eran 3 vitrinitas del tamaño de un elevador. Sí, muy pequeñas. Entonces, pero tenía fotos originales, tenía discos LP, y sí tenía mucho material de la María para poder exponer. Fíjate que ahí hay una anécdota muy, muy curiosa. Hubo un fan que aventó una cartita dentro de la exposición, y que decía que le agradecía mucho a Angélica María por haber iluminado su adolescencia con música, y que la recordaba con gran cariño, y que le quería agradecer. Ese día que descubrimos la carta, estaba justamente Silvia Moreno, que es la asistente de Angélica María, bueno, de Angélica Ortiz,
y estaba justamente Alejandro Gallardi. Estábamos los tres en la exposición y le digo, mira, le sacamos foto a la cámara, a la cartita y todo lo demás, y le digo, toma, se lo di en la mano a Silvia Moreno y le digo, hácelo llegar a la María, va a ser bien importante que llegue a sus manos, ¿no? Y te das cuenta, comienzas a percibir que tienes una responsabilidad muy grande ante la gente, que le estás llevando algo de su artista, que lo estás acercando a tener algo físico, real, palpable dentro de este asunto, ¿no? Y que vamos a tener la capacidad de poder compartir y acercarle al artista a la gente, ¿no? Específicamente con el montaje de la María fue bien padre porque empecé a sacar fotografías de la exposición y todo lo demás, y se las mandé a Angélica Vale y se las hizo llegar a su mamá y nos dio las gracias, que qué bonito, que no sé qué. Y al mismo tiempo teníamos exposiciones también en el lobby del Teatro María Teresa Montoya. Exacto, que era la Entonces mega... estaba un pedacito también para poder montar exposición y las teníamos simultáneas. Cuando teníamos una exposición en el metro, teníamos la otra en el lobby del Teatro María Teresa Montoya y las íbamos cambiando. En junio del 2011, 2012, ya se me barren las fechas, pues ya tiene 10 años de eso, hicimos una exposición en donde pusimos las colecciones que llevamos hasta ese momento. Llevamos estaba Angélica María, Angélica Ortiz, Angélica Vale, estaba Maribán Martínez, Rosita Pelayo, Lupita Sandoval, Fred Roldán, estaba también Antonio Escobar, por ahí también había una pequeña colección de Aida Pierce, había una colección de cines desaparecidos de la Ciudad de México, y pues todo era el asunto para poder tratar de llamar un poco más la atención y ver si a alguien le interesaba meter las manos en el proyecto. Y hicimos una inauguración de gala donde invitamos a muchos artistas para que pudieran ser parte de. Es ahí donde conozco a Rogelio Guerra y y tenemos la oportunidad de poder posteriormente sacar un estudio fotográfico, incluirlo dentro de la colección del Museo del Actor Mexicano y tener ya el acervo de Rogelio Guerra dentro de la colección. Y pues fue un evento que realizamos justamente ahí en el lobby y en la sala de exposiciones del Teatro María Teresa Montoya. Estuvimos ahí todo un mes. Estuvimos en el 10, en el 3, en el 2, en el 13. Y pues obviamente que ya echamos toda la carne al asador, pusimos vestuarios, metimos algunos premios, metimos más información, también estaba María Luisa Alcalá, y metimos mucha información para poder nutrir la exposición y que fuera algo más vistoso. Pero volviendo a lo del Metro Juárez, porque me voy como hilo de media, volviendo a lo del Metro Juárez, fue muy interesante porque finalmente te das cuenta del calor de la gente, de que le gustaba a la gente, de que se acercaba a ver, de que iba a la exposición. Literalmente yo cada que podía me iba a dar mis vueltas a la exposición, me quedaba parado a ver cuál era la reacción de la gente y Sí, literalmente comentaban entre ellos y decían determinadas cosas dentro de la exposición, hacían menciones de yo había visto tal película o yo tengo tal disco o yo, y esa interacción y esa identificación de las personas con la exposición finalmente es lo que está buscando el museo. Y fue bien, sí, y bien. al final esta parte del montaje, igual muchos amigos me preguntaron dónde está, y era lo que les comentaba, muchos se perdían allí. El Metro Juárez no es tan grande como para andarse perdiendo, no es la Lo raza que pasa es o que no es era tan chiquito que se perdía. que la gente salía del metro, es que no lo veo, es que están todos los torniquetes, no te salgas del metro porque ahí está. Y Ahí está. efectivamente, estaban los vinilos, que para ese entonces era así como de objeto de culto, porque de pronto veo el disco de La Paloma, digo, ese disco no lo tengo, no, de pronto veo el disco de Revelaciones y ese sí lo tengo. Entonces, a la gente les gustó. Yo en las 3 veces, en las 3 ocasiones que fui, vi a mucha gente tomarse la fotografía ahí en esas vitrinas de Angélica María. ¿Cómo nace esa admiración hacia Angélica María? Digo, tienes ídolos, pero Angélica María es Angélica María. Mira, Angélica María es un ícono. Yo te voy a decir que sí, mucho de lo que es la María se lo debemos al Ortiz.
Y era lo que te estaba diciendo desde antes de que entráramos al aire. O sea, tener que hablar de Angélica María, hablar de Angélica Vale es forzosamente hablar de Ortiz. Una mujer adelantada a su época, una mujer literalmente estaba loca, pero era esas locas encantadoras. Tuve muy pocos encuentros con ella, tuve la fortuna de conocerla. Recuerdo una vez que literalmente comí en su casa con ella. Una mujer mal hablada, excéntrica. O sea, de verdad, una mujer encantadora. Inteligente, visionaria. Justamente en esa visita que realicé a su casa me enteré que Silvia Moreno, o la asistente que estuviera de acuerdo a la época, era la encargada de poder realizar la recopilación de la carrera de las hijas. Salía un reportaje, salía una entrevista en la televisión, salía un recorte en un periódico, salía un recorte en una revista. Eran las que tenían la obligación de ir, comprar la revista, comprar el periódico en ese momento que se publicaba, grabar la entrevista de la televisión para tener el acervo completo de la trayectoria de las hijas. Y literalmente bueno, en la casa de Virreyes tenían una habitación específicamente para toda esta recolección de información. Y yo lo vi, me acuerdo perfecto que el día que la visité a la Ortiz, estaban transmitiendo agujetas de color de rosa y estaban en el horario de grabar la telenovela de la transmisión de Televisa y estaban grabando la novela. Entonces, tienen todo y lo demás. Yo creo que no hay una colección tan grande como puede ser la recopilación de la trayectoria. Entonces te digo, hablar de la María y hablar de la Vale, sin hablar de la Ortiz, no lo puedes hacer. Aparte, insisto, una mujer con una visión maravillosa, con una excentricidad, con un asunto de literalmente de estar adelantada a la época de lo que pedían en ese momento, de lo que se hacía en ese momento, era impactante. O sea, todo lo que hacía la Ortiz era... yo me acuerdo perfecto que tenía mucho la idea de montar una obra de teatro en la que se utilizaran las canciones que la gente cantaba comúnmente en el radio, que podías escuchar en cualquier lado. De ahí surge justamente la idea de poner todo lo que me iba a hacer al revés en el Teatro Jorge Negrete, con canciones que la gente cantaba comúnmente, que la gente metía dentro de la historia para poderlo involucrar. Literalmente, o sea, hablar, aparte de una mujer bellísima, te digo que con muchísima visión de lo que era el ser empresaria, de lo que era el manejar un teatro, de lo que era el buscar hacer negocio con el impulso, el educarlas a las dos para decirles que, mamacita, discúlpame, yo sé que vienes muy cansada de tu función, sé que vienes muy cansada de tu show, pero tienes 50 fans allá afuera que llevan horas esperando y que tienes que salir ahorita para darles el autógrafo. ¿Y qué crees, mamacita? Tienes que salir porque son tus fans y te debes a ellos. Exacto. ¿Y qué crees? Que muy a pesar, a mí me tocó verlo con la Vale, que me escuche y me va a matar. Me tocó verlo con la Vale. Pero es la verdad. Terminó de dar función, llegó el Ortiz y dice, órale, mamita, ya sabes, vámonos. Y se la llevó literalmente a que saliera con la gente para que firmara, para que eran los autógrafos. Y literalmente creo que esa educación y ese asunto de ser acertado, de ponerle la atención al fan, de ponerle la atención al que está pagando un boleto, ¿no? Porque Sí. no sabe cuánto dinero están gastando para poder, qué tanto esfuerzo tienen que hacer para poder ir a ver tu espectáculo, ¿no? Y que les tienes que corresponder de una u otra forma, porque literalmente pierdes un fan y ya lo perdiste y no lo recuperas, ¿eh? No lo recuperas. Y esta mujer tenía mucho de eso, tenía mucho esa visión a futuro, esa visión emprendedora, tenía esa capacidad para poder aventurarse a lo desconocido con la primera producción que se aventó, que fue la de 5 de chocolate y 1 de fresa, con la María, que fue de las primeras producciones, que dices, no puede ser posible que la mujer, siendo mujer en los 60s, en los 50s,
tenga el empuje, el poder y la capacidad para poder sacar adelante un proyecto tan importante, ¿no? Sí, efectivamente fue una mujer que en su tiempo, desgraciadamente, fue juzgada porque era una mujer fuerte, era vanguardista, tenía una visión muy grande y efectivamente no podría existir Vale ni María si antes no hubiera existido Sí, no, Doña no está Ortiz. el cerebro de la Ortiz ahí. Exactamente. Sí. Y la Vale lo dice, y lo dice en muchísimas entrevistas. Llega y dice, es que yo le copié a mi abuela todo lo que sé, y me falta para seguir aprendiendo, pero yo soy mucho de lo que era mi abuela por mi abuela. Uh-huh. Le daba los libretos, le daba, órale, escríbele, órale, invéntale, órale, adapta, órale, desarrolla. Y no se puede, claro que sí se puede, y vamos a hacerlo.